Bajo toneladas de hormigón y tierra, donde la luz del sol es un recuerdo borroso y el oxígeno parece tener el peso del plomo, se encuentra el abismo. No es una cárcel común. Es un sarcófago tecnológico diseñado para aquellos que el mundo necesita olvidar para siempre. En el nivel más profundo de este complejo subterráneo, tras puertas de acero que solo se abren para entregar comida, reside Alexander. A través de los pasillos húmedos, su nombre se pronuncia solo en susurros cargados de un miedo ancestral. Los guardias veteranos evitan mirar a través de la pequeña rendija de su celda. Aseguran que su mirada gélida tiene el poder de congelar el alma de quien se atreva a sostenerla. Durante 10 años exactos, el silencio de Alexander ha sido absoluto, una barrera infranqueable. Ni un grito de dolor ni una sola sílaba ha escapado de sus labios. Este mutismo voluntario ha alimentado leyendas urbanas, relatos sobre su naturaleza que aguarda su momento de venganza. En este ecosistema de desesperación y sombras perpetuas entró Mateo, un guardia joven que conservaba el brillo de la academia y un idealismo. A pesar de las advertencias explícitas de sus superiores sobre no acercarse jamás a la celda del nivel inferior, Mateo sentía una curiosidad magnética que lo empujaba hacia el abismo personal de Alexander. Él no veía en el prisionero a la bestia que todos describían, sino a un enigma que nadie se había molestado realmente en descifrar. Suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mateo decidió que sería él mismo quien intentaría romper ese muro de hielo, ignorando el protocolo. Sin embargo, su perspectiva comenzó a tambalearse cuando tuvo acceso momentáneo a unos documentos archivados bajo el sello de alto secreto. Lo que encontró en esas páginas amarillentas no era el historial de un criminal común, sino la trayectoria de un fantasma que una vez sirvió al Estado con una eficiencia aterradora. Alexander no siempre fue un número en una celda oscura. Documentos fragmentados revelaban que fue un agente de élite, la punta de lanza de las operaciones más oscuras y delicadas del gobierno. Era un hombre entrenado para ser invisible, capaz de entrar y salir de los lugares más fortificados del planeta sin dejar rastro. Su caída fue tan repentina como sospechosa. Fue acusado de una masacre masiva en una misión internacional, un evento que terminó con la vida de decenas de civiles y que el mundo entero condenó con furia. Sin embargo, al leer entre las líneas censuradas y los informes de inteligencia contradictorios, Mateo empezó a sospechar una realidad mucho más siniestra. Alexander no estaba enterrado vivo por ser un asesino sin escrúpulos, sino por ser el guardián de una verdad que podría destruir a los líderes más poderosos del país. Alexander poseía información sobre experimentos ilegales y conspiraciones que involucraban a sus propios superiores, una carga que lo convertía en el hombre más peligroso del mundo, no por sus manos, sino por lo que sabía. La tensión dentro de los muros de la prisión alcanzó un punto crítico cuando Mateo escuchó, escondido en las sombras de la oficina central, una orden que heló su sangre. Alguien de muy alto rango había decidido que 10 años de silencio eran suficientes y que Alexander debía ser eliminado antes de que terminara la semana. El riesgo de que hablara era demasiado grande para los que ostentaban el poder. Mientras el joven guardia procesaba esta sentencia de muerte, regresó a la celda de Alexander para una ronda de vigilancia nocturna. Al acercar su linterna a un rincón que Alexander siempre mantenía oculto, Mateo divisó algo que no figuraba en los registros. Una fotografía pequeña y desgastada, escondida tras un ladrillo suelto. En la imagen se veía a Alexander sonriendo, rodeado de su antiguo equipo táctico, y junto a él, un hombre que Mateo reconoció como el general Varga, el líder que movía los hilos del país. En ese instante, la verdad golpeó a Mateo. Mateo sostenía la fotografía con dedos trémulos, mientras la luz de su linterna bailaba erráticamente sobre el rostro de un Alexander más joven y lleno de una vitalidad que el concreto del abismo había devorado por completo. La celda, usualmente un templo de silencio sepulcral, se llenó de una tensión eléctrica que parecía hacer vibrar las paredes de hormigón. Alexander, que no se había movido en horas, giró lentamente la cabeza, y el crujido de sus vértebras resonó como un trueno en la quietud de la estancia. Sus ojos, antes apagados por la penumbra perpetua, relampaguearon con una intensidad feroz al reconocer aquel trozo de papel desgastado. Cuando abrió la boca, el sonido no fue un grito, sino un susurro áspero,
Una voz que parecía haber sido forjada entre piedras y olvido tras una década de desuso absoluto. «Guarda eso inmediatamente», ordenó Alexander, rompiendo finalmente su legendario mutismo de 10 años. Mateo retrocedió instintivamente, impactado por la autoridad que aún emanaba de aquel hombre quebrantado. Al tocar esa imagen has cruzado una línea sin retorno, muchacho. Ya no eres solo un guardia. Te has convertido en un testigo incómodo para los hombres que controlan los hilos de este infierno. La advertencia de Alexander no era una amenaza, sino un lamento cargado de una sabiduría trágica. Con una fluidez inesperada, el prisionero se puso en pie, revelando una estatura imponente que los años de cautiverio no habían logrado doblegar por completo. En la penumbra asfixiante de la celda, Alexander comenzó a desgranar la verdad que lo había mantenido sepultado vivo. El general Varga no era solo su antiguo superior militar. Era el hombre en quien Alexander habría confiado su vida sin dudarlo un segundo. Juntos, habían liderado proyectos que la historia oficial jamás registraría. Experimentos de bioingeniería militar que buscaban trascender los límites éticos del combate para crear al soldado definitivo. Sin embargo, cuando aquel experimento ilegal comenzó a dejar un rastro de víctimas civiles, imposible de ocultar a la opinión pública, Varga necesitó un chivo expiatorio de alto perfil. Con una frialdad quirúrgica, el general orquestó la masacre de la misión, plantó las pruebas necesarias y condenó a su mejor amigo al olvido para proteger su ascenso meteórico al poder absoluto. Mientras Alexander terminaba su relato, un estruendo metálico masivo resonó en los niveles superiores de la prisión, seguido de una vibración que sacudió los cimientos del complejo. Varga no estaba dispuesto a esperar ni un minuto más. A través de los sistemas de vigilancia hackeados y sobornos estratégicos, el general había iniciado un motín controlado de una ferocidad inaudita. Las puertas de las celdas de los criminales más despiadados se abrieron simultáneamente, no como un acto de liberación, sino como el despliegue de una jauría de lobos con un único objetivo: la cabeza de Alexander. El sonido de los gritos de guerra y el choque de metal contra las paredes se acercaba por los pasillos húmedos. Mateo, aterrorizado, buscó su arma reglamentaria con manos sudorosas, pero Alexander le puso una mano pesada y firme en el hombro. «Ellos no vienen por la libertad, Mateo», dijo con una calma que resultaba más aterradora que el caos exterior. «Vienen a terminar el trabajo que Varga no tuvo el valor de finalizar hace 10 años». Cuando los primeros prisioneros armados con flejes afilados y cadenas irrumpieron en el bloque de máxima seguridad, Alexander demostró por qué era considerado el hombre más peligroso del mundo. A pesar de la rigidez de sus músculos, su intelecto táctico y su memoria muscular permanecían intactos, como una espada que nunca perdió su filo. Utilizó el propio impulso de los atacantes contra ellos, desarmándolos con movimientos mínimos, circulares y letales que recordaban a un depredador en su elemento. Mateo observaba, paralizado por el miedo y una extraña sensación de asombro, cómo el hombre que todos creían un vegetal se transformaba en un huracán de precisión defensiva, protegiéndolo mientras avanzaban por el laberinto de pasillos hacia la salida. El plan de Alexander no era simplemente escapar para salvar su pellejo. Sabía que mientras la verdad permaneciera encerrada en su cráneo, nunca conocería la paz. Debían llegar a la sala de comunicaciones principal, el único lugar desde donde podía filtrar los archivos encriptados que había memorizado y ocultado durante años a la red global, exponiendo los pecados de sus captores. El ascenso hacia el centro de mando se convirtió en una travesía dantesca, entre sombras y charcos de sangre. En un cruce de pasillos estrecho, una ráfaga de disparos proveniente de un grupo de guardias corruptos alcanzó a Mateo en el abdomen. El joven se desplomó con un gemido sordo, su uniforme azul tiñéndose rápidamente de un carmesí espeso. Alexander se detuvo en seco, enfrentando el dilema más cruel de su vida: seguir adelante para completar su venganza y exponer la verdad al mundo, o quedarse a intentar salvar a la única persona que había mostrado un ápice de humanidad hacia él en una década. El dolor en los ojos de Mateo le recordaba la humanidad que Varga le había robado. Con un gruñido de esfuerzo, Alexander cargó al guardia herido sobre sus hombros, sacrificando su agilidad por la lealtad. Sin embargo, justo cuando estaban a escasos metros de la sala de comunicaciones,
Un zumbido electrónico recorrió el techo. Las compuertas de titanio se deslizaron hacia arriba con un suspiro de aire comprimido. Al final del corredor, rodeado por un escuadrón de fuerzas especiales de élite, apareció una figura cuya sola presencia detuvo el aliento de Alexander. Era el general Varga en persona, con su uniforme impecable y una mirada de desprecio absoluto, habiendo descendido al fondo del abismo para ejecutar personalmente el acto final de su traición. Varga sostenía su arma con la seguridad de quien se cree un dios absoluto entre los escombros de su propia creación. A su espalda, el escuadrón de fuerzas especiales formaba un muro de acero y sombras, bloqueando por completo el único acceso a la consola de comunicaciones del centro del abismo. Alexander, con los brazos cargados de un Mateo casi inconsciente, no retrocedió ni un solo milímetro. Sus ojos gélidos se clavaron en los de su antiguo amigo, encontrando en ellos únicamente el vacío de la ambición. El general rompió el silencio con una risotada seca que resonó en el pasillo como el golpe de un martillo sobre un ataúd. Afirmó con desprecio que el sentimentalismo de Alexander siempre había sido su mayor debilidad, un defecto que ahora le costaría la poca vida que le quedaba. Sin embargo, Alexander depositó a Mateo en un rincón protegido y comenzó a despojarse de los harapos de su uniforme de prisionero, revelando un torso marcado por cicatrices de guerra y un intrincado mapa de tatuajes cifrados que cubrían su piel como una armadura de tinta negra. Cada línea y cada sombra en el cuerpo de Alexander era una pieza vital de un complejo rompecabezas digital. Durante 10 años de silencio absoluto, el prisionero más peligroso del mundo había convertido su propia piel en un disco duro humano, traduciendo a código visual los documentos que probaban los experimentos ilegales de Varga. No necesitaba archivos físicos, él mismo era el mensaje. Mientras los soldados dudaban ante la extraña exhibición, Alexander se abalanzó hacia la consola principal. El enfrentamiento fue una danza brutal de precisión táctica. Alexander se movía con la fluidez de una sombra, desarmando a los hombres de élite sin disparar una sola bala, utilizando sus propios cuerpos como escudos humanos en un despliegue de maestría marcial. Varga, enfurecido por la resistencia de un hombre que debería estar muerto, ordenó fuego discrecional. Pero Alexander ya había alcanzado el terminal de enlace satelital para iniciar la carga masiva de los datos ocultos en su carne. Para que la señal de transmisión superara los potentes inhibidores de frecuencia instalados por el general, alguien debía mantener la anulación manual del servidor central, un proceso que requería quedarse expuesto en la zona de mayor vulnerabilidad bajo el fuego enemigo. Alexander miró a Mateo, quien desde el suelo intentaba en vano levantarse para ayudar a su aliado. En ese breve intercambio de miradas se selló un pacto final de redención. Alexander decidió sacrificar su última oportunidad de ver el cielo en libertad para asegurar que el mundo entero viera la oscuridad del general Varga. Mientras sus dedos volaban sobre el teclado introduciendo las claves visuales de su piel, el general se acercó empuñando su pistola reglamentaria. Varga le gritó que era un tonto por creer en la justicia, asegurando que el poder siempre encontraría una forma de silenciar la verdad. Alexander, sin dejar de teclear mientras la barra de carga avanzaba agónicamente, respondió que el único monstruo real era aquel que olvidaba el valor de un solo hombre honesto. El sonido del disparo de Varga coincidió con el pitido triunfal de la transmisión completada al 100%. El proyectil impactó directamente en el hombro de Alexander, pero él no cayó, manteniéndose erguido como una torre de voluntad inquebrantable. En ese instante, todas las pantallas de El Abismo y miles de receptores de noticias en el mundo exterior comenzaron a proyectar las pruebas irrefutables de la traición y los crímenes de Varga. La filtración era global e imparable. El general, al ver su legado desmoronarse en tiempo real, levantó de nuevo el arma para un tiro de gracia, pero el estruendo de las puertas principales volando por los aires lo detuvo en seco. No era más personal de la prisión, sino la Policía Militar Nacional, alertada por la verdad que Alexander acababa de liberar. Los agentes no venían a rescatar al general, sino a arrestarlo inmediatamente. Varga fue reducido y esposado ante la mirada impasible de su víctima, quien finalmente se permitió cerrar los ojos con la paz profunda de la tarea cumplida. Años después,
La luz del sol bañaba con suavidad un cementerio tranquilo, muy lejos de la humedad asfixiante de la prisión subterránea. Mateo, caminando con la ayuda de un bastón pero con la frente en alto y el uniforme impecable, se detuvo frente a una lápida sencilla que llevaba el nombre de un héroe. El joven dejó una fotografía desgastada sobre el mármol frío, la misma imagen que inició todo aquel caos en las profundidades del abismo. El mundo siempre recordaría a Alexander como el prisionero más peligroso del sistema, pero Mateo conocía la realidad sagrada tras esa leyenda urbana. En un sistema devorado por la corrupción y el engaño, aquel hombre que pasó una década en silencio absoluto, había resultado ser el único hombre verdaderamente honesto cuya voz, incluso callada, fue lo suficientemente poderosa como para derribar un imperio de mentiras. El abismo ya no existía, pero el sacrificio de Alexander permanecía como prueba de que ninguna tumba es lo suficientemente profunda para